Buenas tardes, licenciada. El día de hoy, Araceli Licencuña y Lilia Siche vamos a presentar lo que es el Ecuador en inicios del siglo XX. Vamos a seguir con la Revolución Liberal. La Revolución Liberal se dio entre los años 1864 y 1912. Esta fue liderada por Eloy Alfaro, quien buscaba la modernización del país a través de reformas políticas, sociales y económicas, a fin de liberar al país de estructuras y valores semifeudales y formar una sociedad y un Estado con carácter moderno. Además, esta revolución ayudó a ponerle fin al poder de la Iglesia Católica y estableció la separación de la Iglesia y el Estado. También promovió la educación laica y la libertad de prensa. Eh, Eloy Alfaro también realizó reformas agrarias que beneficiaron a los campesinos y se crearon políticas para fomentar la industrialización del país. La Revolución Juliana. En la década de 1920, en Ecuador, los poderosos bancos privados obtenían grandes ganancias imprimiendo y prestando dinero al gobierno, provocando que la inflación fuera incrementando una deuda impagable, porque el Estado había adquirido un préstamo con el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, una liga militar de jóvenes progresistas que eran oficiales del ejército ecuatoriano. Iniciaron un golpe de Estado y lo llamaron la Revolución Juliana. Este hecho tuvo el 9 de junio de 1925. Esta revolución fue una reacción contra las oligarquías, particularmente la industria bancaria de Guayaquil, y se llevó a cabo con el mismo propósito que tuvo el Banco Central de centralizar los fondos públicos, la economía y los desafíos del desarrollo económico del Ecuador en el siglo XX. Un bananero. El boom bananero se dio entre los años 1948 y 1965. Esta fruta fue considerada como la primera que Ecuador exportó a nivel nacional, principalmente a Estados Unidos y a países de Europa. Sin embargo, en los principios de los años 50, las haciendas bananeras presenciaron la plaga llamada mal de Panamá, que provocó una baja en la producción y exportación del fruto. Además, los huracanes constantes producían una destrucción en las plantaciones, lo que produjo una crisis económica en el país. Gracias al gobierno de Galo Plaza, que impulsó la industria del banano con la ayuda del pensamiento cepalino, sumando las recomendaciones de la empresa United States Fruit, se incentivó a finqueros y haciendas pequeñas a producir banano a gran escala con el fin de exportar el producto. En el año 1960, Ecuador se convirtió en el principal exportador del banano, ya que cubría el 30% de la demanda internacional, debido a la buena calidad y al sabor de la fruta. Esto generó en el país la necesidad de mano de obra barata en las ricas y haciendas bananeras, provocando una gran migración del campo a la ciudad para trabajar en el cultivo del banano. Reformas agrarias. La reforma agraria comenzó en Ecuador en el año 1959, debido a la influencia de la Revolución cubana. Los terratenientes explotaban a los guachicongueros tratándolos como esclavos y el objeto de la reforma era mejorar la vida de los agrícolas. Sin embargo, las políticas agrarias del Estado han favorecido la agricultura a gran escala sobre los intereses de los pequeños agricultores, lo que ha llevado a la disminución de la producción y migración de los indígenas a las ciudades. La época cacotera. Esta época comenzó en el año 1880 en Ecuador. Se convirtió en el país con mayor número de exportaciones del cacao. Fue un producto que salió del puerto de Guayaquil y del Oro. Guayaquil se convirtió en la capital del cacao desde la colonia por su posición de puerto que permitía la conexión con otras latitudes. Los buques llevaban consigo 1 millón de quintales, cuales
eran terribles plagas que destruyeron a la plantación, así disminuyendo una gran medida de producción cacautera, lo que además interrumpiendo el comercio internacional y provocando una crisis económica. El boom petrolero. La primera exportación petrolera se dio en el año 1972. El petróleo condujo a la modernización del país, el desarrollo en sectores como el turismo y las comunicaciones, y un aumento de puestos de trabajo. También trajo consigo problemas como la corrupción y no logró erradicar la pobreza. Por otro lado, los precios internacionales del petróleo cayeron en 1975 y el auge petrolero no resurgió hasta 2004. A pesar de tener la infraestructura y el capital, Ecuador todavía necesitaba importar gas y diésel en grandes cantidades. El ferrocarril en Ecuador. El ferrocarril se inició en el año 1897 por el presidente Eloy Alfaro para llevar a cabo la construcción del ferrocarril. Queriendo unir la sierra con el oeste, se empleó a 4.000 trabajadores jamaiquinos, esto bajo el control de los contratistas de Archie Hernán y Edward Morley. Durante el tiempo que duraron las construcciones, los trabajadores sufrieron terribles enfermedades y pestes, por los cuales muchas personas perdieron la vida, y se utilizaba el transporte de mulas se- y se contrataban servicios de arrieros para las expediciones y la travesía dentro de los caminos del Ecuador. Tras un largo tiempo y mucho esfuerzo, el Ecuador por fin contaba con un ferrocarril en el cual, gracias al faro, ayudó a las personas a poderse movilizar de manera más fácil y rápida, y sus productos llevándolos de región a región, incrementando así los índices de comercio interno del país. Influencia de las principales guerras ocurridas en el siglo XX en la economía ecuatoriana. Influencia de la Primera Guerra Mundial. El Ecuador se vio afectado por una gran disminución en los precios de exportación en el cacao, el cual era el producto que más salía del país, debido que a causa de la Primera Guerra Mundial, la demanda de los europeos por los productos ecuatorianos se vio afectada de manera negativa para los ciudadanos y mucho más para las empresas exportadoras, ya que Estados Unidos había incrementado las tarifas e impuestos y puesto varias restricciones al paso de buques por el Canal de Panamá. Además, el incremento de las ofertas de exportación de materia prima por Brasil, Portugal y otras regiones de África afectaron a la economía ecuatoriana. Asimismo, la crisis aumentó aún más cuando Inglaterra y Francia prohibieron la importación de productos ecuatorianos a tierras europeas. Influencia de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ecuador se mantuvo relacionado con Estados Unidos, y es así que en 1941, por petición del Comité Internacional de Economía, solicita que Ecuador pague $100.000, lo que equivaldría a 7,5 millones de sucres para la creación del Banco Interamericano, del cual formaría parte. Con el paso del tiempo, Estados Unidos inicia un control de exportaciones con sus aliados. Estas acciones afectó drásticamente a la economía del Ecuador, ya que las exportaciones solo iban dirigidas hacia países aliados, pero principalmente a Estados Unidos. Además, Estados Unidos prohibió las inversiones extranjeras en Ecuador. Influencia de la Guerra Fría. Inició después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo quedó dividido entre dos superpotencias enfrentadas, Estados Unidos y la Unión Soviética. Las diferencias ideológicas y políticas entre los capitalistas estadounidenses y el comunismo soviético fueron avivando un clima de tensión entre países que se conoció como la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, la economía de Ecuador fue influenciada significativamente por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Las políticas neoliberales que se implementaron en la región en la década de 1980 resultaron en la reducción del gasto público, la liberación del comercio y la financiación y privatización de empresas estatales. El cambio de moneda y la crisis económica en el Ecuador en el siglo XX.
During the 20th century, Ecuador faced several economic crises, and in the year 2000, there was a major change in the national currency, adopting the USA dollar as the official currency. La política y de democracia del Estado en el siglo XX. Inicios de gobiernos militares. Los gobiernos militares en el Ecuador iniciaron debido a las diferentes causas, como la crisis política y los altos índices de corrupción, lo que provocó que militares dieran golpes de estados para poder apoderarse del poder presidencial y así intentar estabilizar la situación del país. Por una parte, las dictaduras fueron incentivadas por la influencia política de Estados Unidos sobre varios países latinoamericanos, entre estos incluido Ecuador. Por una parte, el ambiente de la Guerra Fría ayudó a la aparición de gobiernos militares en la región, ya que se temía que los movimientos políticos y sociales progresistas pudieran ser una amenaza en la seguridad nacional. Por otra parte, durante el siglo XX, Ecuador vivió varias dictaduras, como la de Gonzalo Córdoba en 1925 y en 1939 la Junta de Gobierno liderada por Aurelio Mosquera tomó el poder e instauró una dictadura que duró un año. Los presidentes del Ecuador en el siglo XX es Eloy Alfaro, que gobernó de 1897 hasta 1911. Es un importante líder político y militar ecuatoriano que lideró varios levantamientos y una campaña militar durante su presidencia. Alfaro llevó a cabo una serie de reformas como la separación de la Iglesia y el Estado y la reforma educativa y agraria y la promoción de igualdad de género y los derechos civiles en el año 1912. Fue encerrado por Emilio Estrada y luego fue asesinado por sus oponentes políticos y a pesar de su muerte, Alfaro sigue siendo recordado como un héroe y líder importante en la historia del Ecuador. El Leónidas, quien pacificó Ecuador mediante pactos con la Iglesia y las oligarquías durante su gobierno, hubo reformas liberales, leyes sobre el divorcio, matrimonio civil y la desamortización de bienes eclesiásticos en el periodo de su presidencia. Hubo la caída de la Primera Guerra Mundial y problemas en la economía ecuatoriana debido a las plagas en las plantaciones de cacao. Baquerizo Moreno eh, fue presidente desde 1916 hasta 1920. Baquerizo Moreno durante su mandato realizó construcciones de hospitales para las personas que contraían fiebre amarilla y además mandó a construir carreteras y a mejorar la educación pública. Y por otro lado, Baquerizo Moreno firmó el Tratado de Límites de Territorio entre Colombia y Ecuador y se llamó Tratado de Muñoz Bernazo. Eh, Luis Tamayo gobernó de 1920 hasta 1924. Durante su gobierno, Tamayo promovió la educación y la construcción de carreteras y también se trabajó para mejorar la economía y estimulando a la producción agrícola y fortaleciendo la seguridad en el país y reformó del sistema educativo ecuatoriano y su mandato fue breve y terminó debido a un golpe de estado. Encuentros entre Perú y Ecuador. Los enfrentamientos entre Perú y Ecuador iniciaron con un enfrentamiento en Angoteros, a orillas del río Napo, ya que era en donde se ubicaba una zona de vigilancia. Este enfrentamiento se dio el 28 de junio de 1903. Además de este, existieron muchos otros enfrentamientos que aumentaron la tensión entre ambas regiones, como en 1904, cuando tropas peruanas fueron vistas navegando por el río Napo e instalando una base militar en territorio ecuatoriano, a lo que el comandante de las tropas ecuatorianas pidió que él se desocupara el lugar. El diálogo con las fuerzas militares peruanas no funcionó. La disputa entre ambos países disminuyó gracias a la intervención de países extranjeros. Para la suspensión de los enfrentamientos, sin embargo, en 1981, las bases militares que se encontraban en la cordillera del Cóndor
fueron atacados por la Fuerza Aérea Peruana, haciendo que la fuerza ecuatoriana se retirara de sus puestos en Paquilla y Machinaza, ya que se vieron superados por la aviación peruana. Sin embargo, una nueva intervención de los países extranjeros cesó el enfrentamiento entre ambos ejércitos. Otro evento que aumentó la tensión entre ambos países fue el levantamiento del destacamento de Pachacútec en 1987 por parte de los peruanos. Fue signo de alerta para el ejército ecuatoriano, ya que el territorio en donde fue construido era reclamado como propio de Ecuador. Es así que en 1991 la tensión entre ambos ejércitos se incrementó, ya que Perú reclamaba territorio en donde se había construido el destacamento ecuatoriano que se había construido cerca de Edsa, sector perteneciente a Perú, lo que se consideró como una violación a la soberanía de ese país. Con este enfoque, la guerra ya era inevitable y en 1995 la guerra del CENEPA dio inicio en la frontera entre ambos países. Durante este acontecimiento, ambos países sufrieron demasiadas bajas y hubo intensos enfrentamientos en la zona del conflicto. Sin embargo, el 26 de octubre de 1998, los enfrentamientos cesaron, ya que ambos países firmaron el Acuerdo de Paz de Brasilia en febrero de ese mismo año. Movimientos sociales ocurridos en el Ecuador en el siglo XX. Durante el siglo XX surgieron varios movimientos sociales en Ecuador que abogaban por cambios políticos, económicos y sociales en el país. Un movimiento importante fue el movimiento indígena, que trabajaba para proteger los derechos y las culturas de las comunidades indígenas del Ecuador. Es así que en la Constitución de 1998 reconoció por primera vez la plurinacionalidad y la diversidad cultural en Ecuador. También hubo otros movimientos obreros y sindicales que abogaban por los derechos de los trabajadores y mejoras en las condiciones laborales. Por otro lado, también surgieron movimientos estudiantiles, los cuales luchaban por una educación más accesible y de mayor calidad. Es así que en 1960 ocurrió uno de los movimientos estudiantiles más importantes de la historia ecuatoriana. La lucha social por la educación permitió el desarrollo de tres consultas nacionales. La primera, Educación Siglo XXI, en las cuales se lograron importantes acuerdos como la participación de los más diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. Por otro lado, la primera consulta en 1992 estableció las bases del Acuerdo Nacional que se complementó en la segunda consulta realizada en 1996. Los acuerdos alcanzados, sin embargo, no fueron considerados por los distintos gobiernos, lo que conduce a la realización de una tercera consulta, que fue menos ambiciosa y procuró ser más pragmática en los establecimientos de metas puntuales. Otro movimiento social relevante en el Ecuador fue el movimiento feminista, que buscaba mejorar los derechos de las mujeres y luchar contra la discriminación por motivos de género. Durante la primera mitad del siglo XX existieron múltiples y concretos feminismos ligados al reconocimiento de la ampliación de los derechos de las mujeres y a la búsqueda de una mayor participación en el espacio público. Otro movimiento social relevante en Ecuador fue el movimiento feminista, que buscaba mejorar los derechos de las mujeres y luchar contra la discriminación por motivos de género. Durante la primera mitad del siglo XX existieron múltiples y concretos feminismos ligados al reconocimiento de la ampliación de los derechos de la mujer y a la búsqueda de una mayor participación en el espacio público. Entre estos feminismos se menciona al feminismo maternal, el feminismo basado en la virtud y en la formación moral y en la unidad de las mujeres. El feminismo basado en la protección de las mujeres por parte del Estado y la igualdad de derechos ante la ley. El feminismo como participación de las mujeres en el trabajo y en la política. El feminismo como capacidad de organización y de desarrollo de acciones en beneficio de las mujeres. El feminismo cívico como reivindicación del sentido de la patria y el patriotismo como un conjunto de valores cívicos. La mujer en el siglo XX. La mujer en el siglo XX se desempeñaba en atender a su marido y a sus hijos y además trabajando como costureras, panaderas sombrereras, zapateras y domésticas. Una de las mujeres más importantes en el
siglo XX es Matilde Hidalgo, ya que Matilde Hidalgo fue la primera mujer en ejercer el derecho al voto en Ecuador, y a pesar de la discriminación solicitó al gobierno y al Consejo de Estado que se permita votar. Después de tantos reclamos, finalmente se reconoció el derecho al voto de las mujeres. Mujeres más importantes también es Ermelina Urbina, ya que Ermelina Urbina fue una aviadora ecuatoriana considerada una pionera en la aviación femenina en América Latina. Y la otra mujer más importante es Dolores Cacuango. Fue una líder indígena ecuatoriana que luchó por los derechos de los pueblos indígenas y campesinos en Ecuador, por la protección de los derechos de los indígenas y la lucha por la tierra, y fue una de las primeras en luchar por los derechos humanos en el Ecuador. Y otra mujer más importante es Transita Amaguaña, ya que ella fundó la Federación de los Indios de la Sierra del Norte de Pichincha en el año 1914 y fue una defensora clave en la lucha por la reforma agraria y la protección de los derechos de los indígenas y trabajadores rurales. También participó en la creación de escuelas primarias y secundarias bilingües que enseñaban en español y en idiomas indígenas. Y Tránsito Maguaña luchó por los derechos de una educación intercultural bilingüe en Ecuador. The earthquake that shook Ecuador in 1949. On August 5, in 1949, an earthquake of the 6th that shook Ecuador in the city of Ambato. This event caused the destruction of the city and the others around it. In addition, it caused the death of thousands of people, left many people injured, and many were left homeless or lost their properties. Las afecciones en las edificaciones por el terremoto fueron extremadamente severas. Es así como las poblaciones con mayor destrucción fueron Chacauco con el 100% de destrucción, Pelileo con el 100% de destrucción, Patate con el 90%, Villaro 85%, Totoras 80% y Ambato con 75% de destrucción. La destrucción que hubo en Chacauco fue completa debido a que hubo deslizamiento sobre el poblado. Pelileo quedó completamente destruido y es por eso que se la reconstruyó en el sector del Tambo. De igual manera, la economía del país fue afectando gravemente debido a la destrucción infraestructuras y a la suspensión de los servicios básicos como el agua potable y la electricidad, y lo que paralizó las actividades de las empresas y pequeños negocios de la zona, dejando a miles de personas sin empleo y sin un sustento para sobrevivir. Y además hubo un aumento en los precios de los alimentos y otros bienes debido a la interrupción en las cadenas de suministro. Most relevant the volcanic eruptions. The eruptions of the Huayllapichincha and the Tungurahua volcanoes in the 1999 destruction the roads, the birds and crops but did not cause any injuries. Ecuador es uno de los países con mayor actividad volcánica del mundo, al contar con el volcán Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pichincha, y entre otros. Tras las erupciones volcánicas del Huayllapichincha y Tungurahua, se generó daños en la economía y causando graves daños a la infraestructura local, incluyendo carreteras, puentes y en la agricultura y ganadería. Por otro, no hubo víctimas mortales. Muchas gracias por su atención.